Vamos a ver, entonces ahora el primer paso del método inductivo es la observación. Y nosotros tenemos la costumbre de que miramos muchas veces, pero no alcanzamos a observar, y muchas veces nada más miramos así de rapidito, y eso hace que perdamos de vista muchos detalles, porque ya observar es realmente estar centrados y mirar con mayor detenimiento qué es lo que el texto nos quiere mostrar, ¿no? Entonces, vemos que observación se basa en saber qué es lo que dice el texto. Y realmente vamos a ver que esto nos lleva a leer el texto varias veces, vamos a registrar nuestras primeras impresiones y viene un cuestionamiento, porque nosotros tenemos que mirar en el texto, no mi opinión, o sea, es despojarnos para ser objetivos y entender lo que la palabra de Dios realmente quiere mostrarnos o quiere comunicarnos, porque partimos del hecho de que pues Dios es realmente una persona que está interactuando con nosotros. Dice que la palabra es inspirada por Dios, esto quiere decir que fue dictada, dirigida, hay una selección de las palabras para comunicarnos un mensaje que muchas veces nosotros no alcanzamos a mirar, y eso hace que nosotros podamos tener una opinión en base a hechos, y hechos son situaciones que no cambian, que no están sujetas a tu opinión, a tu modo de ver las cosas, a lo que te dijo la vecina, sino realmente es algo que es permanente, y tú debes de recordar que una de las características que tiene nuestro Dios es que Él es un Dios inmutable, Él no cambia. Entonces, eso nos lleva a mirar esta parte con mayor detenimiento, lo que es la observación. Ciertamente la observación es el proceso que más tiempo nos lleva en el estudio, requiere aproximadamente el 80% del tiempo que tú dedicas a escudriñar las escrituras, es esto, observarlas, mirar, y vas a ver situaciones, vas a obtener pistas, vas a registrar información, te vas a hacer preguntas, y obviamente tiene que ver mucho con lo que la palabra quiere darte a conocer y lo que te quiere comunicar, ¿no? Entonces es la etapa en la que uno se constituye en un detective. Realmente estás mirando detenidamente qué es lo que está pasando para tratar de observar. No llegas con un prejuicio, sino permites que la palabra de Dios te muestre y te vaya resaltando hechos, te vaya resaltando situaciones, te vaya comentando características que tú vas mirando y que te van dejando ver el enfoque o el mensaje que Dios quiere comunicarte, ¿no? Entonces, así tenemos la observación, y ya muchas veces nosotros podemos tener como que mirar que lo que nos interesa del método es saber lo que dice el texto, no más que allá de eso es saber lo que se quiso decir. Y esto tiene mucho que ver porque nosotros tenemos una manera de entender las cosas diferentes, o sea, hay un cambio de interlocución entre lo que se te dice y lo que tú puedes entender, y tomando en cuenta que Dios es el que se está comunicando con nosotros, tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos entendiendo de lo que Él nos quiere dar a conocer. Un ejemplo que yo te podría manejar es cuando tú le dices a tu hijo, recoge tu cuarto, y tu hijo lo que entiende es echar todo debajo de la cama. Entonces, él está obedeciendo. Tú le dijiste que recogiera el cuarto, pero no está atendiendo a lo que tú le dijiste, que ordenara, que recogiera. Entonces, ese tipo de situaciones muchas veces nosotros la traemos al estudio de la Biblia, y por eso es importante que nosotros veamos con mayor detenimiento lo que la palabra nos quiere mostrar, ¿no? Entonces, vamos a ver que el enfoque que nosotros le demos a la palabra de Dios, de cómo está dirigido, va a ordenar todo lo que es nuestra manera de ver. Un ejemplo que nos ilustra esto es la cuestión de cómo se conceptualizaba antes, ¿alguien ha escuchado acerca de la teoría geocéntrica? Eso lo ve uno a veces en la primaria, y consistía en el hecho de que la Tierra era el centro de todo el universo, y entonces todo giraba alrededor de la Tierra, y la Tierra estaba estática, estaba firme. Y esto es una teoría que instauró un sabio griego que se llamaba Ptolomeo, y esta creencia estuvo fundada en el mundo
más de 1500 años, hasta que llegó Copérnico y dijo que no, que la Tierra se mueve y que el Sol es el que está estático. Pero ¿cómo llega Ptolomeo a esta suposición, a esta teoría? Simplemente observando. Él miraba que el Sol salía de acá, para acá, y al otro día volvía a salir para acá. Entonces, para él, la observación le permitió decir, bueno, todo gira el Sol, gira la Luna, giran las estrellas, y como ellos estaban estáticos, pues ellos le permitió establecer esta teoría que hizo ver que realmente la Tierra estaba firme y que todo giraba alrededor de ella, hasta que llegó Copérnico, hizo mayores observaciones, hizo más detalle. Realmente él observó cómo estaban funcionando las cosas y determina la teoría que hoy nos rige. Y ese cambio de paradigma, que parece tan sencillo, hizo que la ciencia tuviera un alcance mayor y tuviera otra idea diferente. Y hoy es lo que permite otras teorías, como la de Newton, como la de la gravedad, etcétera, etcétera, gracias a ese cambio de paradigma, ¿no? Entonces, eso nos hace ver la importancia que tiene quién o cómo estamos realizando nuestra observación, ¿no? Muchas veces nosotros observamos cargados de prejuicios, pero tenemos que ver realmente qué es lo que vamos a ver en la Biblia. Tenemos la idea de que la Biblia es un libro de cómo tenemos que vivir, tenemos la idea de que la Biblia nos va a ayudar a entender algo de nosotros mismos, que la Biblia está escrita para ayudarme a mí, que es un mapa de Dios para que yo sepa conducir mi vida, que la Biblia es el manual o es el instructivo. Entonces, si tú compras algo y no sabes cómo armarlo o cómo ensamblarlo, ¿qué es lo que haces normalmente? Pues vas al manual, ¿no? Para ver, ¿dónde va la pieza A? Aquí, y ya embona acá. Esta es la pieza C, aquí va. Entonces, cuando nuestra vida se vuelve un desastre, pues nosotros tratamos de regresar al instructivo. Y aunque sí es cierto que la Biblia tiene esa información para nosotros, el enfoque no es nosotros, sino en esencia lo que la Biblia, aunque sí es una historia que trata acerca de nosotros, pero no gira alrededor de nosotros, porque cuando nosotros establecemos ese principio o ese prejuicio para empezar a estudiar la Biblia, vamos a tener conclusiones erróneas. Pero cuando realmente alcanzamos a observar y mirar que todo gira alrededor de Dios, del plan de Dios, de quién es Dios, vamos a tener conclusiones distintas que van a ser más acertadas. Por eso es importante ver que en este estudio no se trata de qué es para mí, sino la pregunta correcta es ver qué nos va a demostrar esto acerca de lo que es nuestro Dios, ¿no? Entonces, te vuelvo a decir, en la parte de observación nos vamos a los hechos, y los hechos son algo que no cambia, que es permanente, y se requiere entrar con preguntas acerca de qué, quién, cuándo, dónde y cómo. Este tipo de preguntas nos da información porque estamos haciendo nosotros una investigación. Como decía Dani, en el método inductivo nosotros estamos extrayendo hechos y es esa labor que nos ayuda a determinar qué es lo que estamos mirando. ¿Le puedes cambiar, Julie? Ahí tenemos, por ejemplo, Marcos 4:12. ¿Qué nos dice? Porque viendo, ven y no perciban. Y eso nos hace ver realmente la importancia que tiene la observación. Podemos ver y podemos ser muy descuidados y no percibir realmente lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Aquí vemos una consecuencia de ese mirar nada más, de no prestar esa atención correcta. Pues simplemente ahí dice que no nos vamos a convertir y nuestros pecados no van a ser perdonados. Pero esto es, ¿por qué? Porque realmente no estamos comprendiendo, como decía Dani, el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y de qué es lo que va a cambiar nuestras vidas? Pues realmente ver la palabra de Dios. Tristemente, como él dice, pues hoy día muchas iglesias no nos enseñan la palabra de Dios tal cual, y entonces eso hace que muchos cristianos sean muy, la palabra, anémicos en su fe. Entonces tenemos cristianos que necesitan apoyos en otras cosas, en el horóscopo, en ciertos doctores, en los medicamentos, que no está mal, pero simplemente el fundamento tiene que ser quién es Dios y qué es lo que hace Dios en mi vida. Mucha gente llega a la iglesia con la idea de que Dios va a resolver sus problemas
y sí lo va a hacer Dios, pero realmente ese no es el propósito de Dios. Dios quiere trabajar en otra manera, y la única manera en la cual nosotros vamos a poder ser transformados es realmente entendiendo la palabra de Dios, mirando que no es para mí, sino es para la gloria de Él. ¿Me puedes cambiar, Julie? Tengo un ejercicio que quisiéramos empezar a mirar para empezar a percibir la importancia que tiene la observación y cómo miramos, cómo estamos llenos de prejuicios. Este es un cuadro y yo les quiero preguntar, ¿cuántos cuadros pueden mirar ustedes ahí? Y me gustaría sus respuestas. ¿Cuántos ven? 16 cuadritos. ¿Cuántos ven más de 17, más de 16? ¿Cuántos ven 20? ¿Cuántos ven 30? Ok, sí están observando, me asombraron. ¿Le puedes dar, Julie? Realmente son 30. Si tú das cuenta, eran 17 chiquitos, luego son los 4 separados, ya llevamos 20. El del medio, 21. El contorno, 22. A los lados, 23, 24, 25, 26. Dale, Julie. Y de 3, vamos a contar otros 4 y llegamos a 30. Y eso es lo que nos permite la observación realmente. Muchas veces nosotros vemos el pasaje muy ligero, pero ya cuando empezamos a usar las herramientas y las técnicas que marca el método y a profundizar en el estudio, vamos a encontrar verdades que aparentemente están ocultas, pero realmente están ahí y nosotros no alcanzamos a percibirlas, ¿no? Nosotros simplemente al observar estamos yendo un poco más allá de leer apresuradamente. Tenemos la mala costumbre de que leemos por encimita, leemos rápido, estamos muy acostumbrados porque tú te das cuenta que ahorita las técnicas es lee tantas palabras en no sé cuántos minutos, y entonces eso nos mete y no nos permite tener el detenimiento para mirar por qué dijo esto, para qué lo dijo, cuál es el propósito de esto, y no prestamos atención a la estructura de cómo está escrita el texto. ¿Le das, Julie, por favor? Entonces nosotros, como te comentábamos, para observar vamos a ocupar el 80% de nuestro tiempo y debemos de llegar a la observación sin conclusiones previas. Si tú ya traes una idea de lo que el texto te va a mostrar, realmente ya contaminaste tu escena del crimen. Cuando tú llegas y eres investigador y tienes una escena del crimen, ¿qué es lo que hacen los forenses? Señalan y no dejan, por ejemplo, los que chocan, cuando chocan, ¿qué es lo que hacen? ¿Mueven los carros? ¿Por qué los dejan ahí? Porque cuando llega el perito va a hacer la observación, va a mirar los hechos, va a determinar quién tuvo la culpa, cómo llegó, por qué, la colocación, o sea, todo eso es lo que se hace en los procesos de observación. Entonces, nosotros tenemos estos pasos a seguir en la observación. Obtenemos pistas primeramente, registramos información y hacemos preguntas. Julie, por favor. Entonces, no solo miramos, porque el observar nos va a proveer mayores detalles. ¿Le puedes dar, Julie, por favor? ¿Le puedes dar? Entonces, vamos a nuestras Biblias, yo espero que sí traigan sus Biblias, a Génesis 1, para hacer un ejemplo conjunto. Mi primera pregunta para este taller es, ¿de qué trata Génesis 1? Ya muchos ya lo hemos estudiado, ya nos lo han predicado, ya tenemos una idea. ¿De qué trata Génesis 1? ¿Quién puede contestar? La creación. Todos tenemos casi siempre pensando, trata de la creación, ¿no? Y aunque es verdad que narra la creación, cuando nosotros observamos realmente el pasaje, vamos a ver que ese no es el enfoque principal de Génesis 1. ¿No? Entonces, tenemos que mirar realmente qué es lo que queremos encontrar o qué es lo que el autor quiere resaltar o darnos a conocer cuando nosotros leemos Génesis 1. ¿Le puedes dar, Julie, por favor? Ya lo tenemos en el principio, y ahí lo leemos todos, y dice, ahí ya lo hemos leído, y ya leemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, etcétera, etcétera, etcétera.
¿qué palabra encuentras más veces repetida en Génesis 1? Correcto. ¿Cuántas veces aparece la palabra Dios en Génesis 1? Y bueno, si alguien tiene alguna diferencia, la palabra Dios aparece 31 veces en el libro de Génesis, en el capítulo 1. ¿Cuántos versículos componen Génesis 1? ¿Cuántos versículos lo componen? 31. Y entonces estamos hablando que ponderadamente por versículo se dice la palabra Dios. Entonces, ¿esto qué nos hace mirar? ¿Qué es lo que resalta este capítulo? ¿La creación? Si nosotros fuéramos a la escuela secundaria y tuviéramos que hacer un ensayo, y entonces te pide la maestra que escribas tu ensayo, y tú escribes tu ensayo, y entregas Génesis 1, del 1 al 31, ¿qué es lo que tu maestro de español te va a decir? ¿Qué es lo que normalmente se evita en los escritos? Repeticiones, la redundancia. Entonces tú tienes a Dios 31 veces, te va a decir, oye, pues que no tienes creatividad, búscate otra palabra, ¿no? O sea, realmente cuál es el hecho de que lo menciones tantas veces. Y para el mundo natural esto es una falta de creatividad, pero en el corazón del Señor realmente debemos entender que leer la Biblia es más que leer palabras, sino se trata de escuchar la palabra, la voz de Dios hablándonos. Así que no estamos viendo palabras simples y al azar, sino que Dios las elige, y nosotros sí creemos en esa inspiración divina de Dios en la Biblia, y que de ahí proviene la misma voz de Dios, así que no hay casualidades. Por lo tanto, como podemos ver, Génesis 1 no es la creación, sino se trata de introducirnos a quién es Dios. Y entonces vamos a poder ver, y podemos dejarles de tarea, checar si en la Biblia encuentran otro pasaje que use más veces la palabra Dios que en Génesis 1. Entonces, es curioso, Génesis es el primer libro de la Biblia, no está escrita cronológicamente en la Biblia, pero sí vemos que entra Dios en Génesis 1 y nos habla a Dios acerca de quién es Él. Y aunque sí nos explica la creación, lo que Dios está usando aquí es la creación para explicarnos cómo es Él. ¿Cuál es la segunda palabra que ven ustedes que se repite más ahí en ese capítulo? Dijo. Ok, ¿alguien más? Muy bien, ese que dijo. ¿Qué demuestra esto de Dios? ¿O qué significa que Dios dijo? Dios es bueno, ajá. ¿Qué más? ¿Qué nos da a entender esto? Si Dios dice, ¿qué es? Él tiene el poder, ¿no? Él desarrolló. Eso es, pero más allá de eso, o sea, si Él dice, ¿qué puedo observar de eso? Que Dios habla. Y si Él habla, ¿qué es? No, si Él habla, ¿qué es? ¿La silla habla? Es una persona. Entonces vemos que Él es una persona y no es una fuerza. Entonces es un ser inteligente que puede formular palabras, y ese pequeño detalle hace una diferencia abismal de lo que es nuestra fe con lo que cree la mitad del mundo, porque tanto hindúes, budistas, confucionistas, la nueva era, etcétera, ellos piensan o visualizan o perciben a Dios como una energía que se encuentra en todo, y tienen esa idea de que Dios es una fuerza y no es una persona. Y aquí este pasaje nos hace ver que Dios es capaz de articular pensamientos, de hilar las palabras, lo que una energía o algo inanimado no podría hacer, o no podrías esperar tú de eso. Entonces, esto nos hace ver y obtener información sobre lo que Él dice. Y obviamente, cuando Él lo dice, ¿qué es lo que está buscando Dios con nosotros? Comunicación. Entonces, Él quiere tener una comunicación con su creación.
Y esto también deshace otro buen número de grupos de religiones que piensan, por ejemplo, los musulmanes creen que Dios no quiere comunicarse con su creación y no creen que Dios esté interesado en individuos, y todo esto sale de la observación de este pasaje. Entonces vemos que Dios es, este libro de Génesis 1 nos está introduciendo a Dios, y vamos a ver que Dios es un ser inteligente. Vemos que Dios anhela tener comunicación con su creación, pero ¿qué más podemos ver en este pasaje? ¿Qué ocurre cuando Dios habla? Las cosas pasan. Ajá. Lo que no existía, existe. Lo que no había, ahora es. Entonces, esto nos demuestra que Dios ahí tiene creatividad, tiene poder, es un Dios de orden, ¿no? Así que Dios habla, las cosas suceden, y entonces vemos que Dios hace algo en nuestras vidas. Por lo tanto, es imposible que Dios hable y las cosas se queden estáticas o sin acción. Cuando Dios siempre habla, produce un cambio y produce una transformación. Jesús mismo decía: guárdalos con tu palabra, santifícalos en tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que va a producir cambios en nosotros. El entender y tener ese contacto con la palabra de Dios es lo que realmente va a transformar nuestras vidas, pero realmente necesitamos mirar lo que Dios quiere mostrarnos a través del estudio de su palabra. ¿Qué más se puede observar? ¿O qué concepto, qué idea se repite más en lo que estamos viendo ahí en Génesis 1? Hizo, ya lo vimos, que Él es un Dios que crea. Ajá. Vio que era bueno. ¿A dónde nos lleva eso? ¿O a dónde nos dirigiría eso? Si era bueno, ¿qué nos refleja de Dios? Él quiere todo lo bueno para nosotros. Nos deja ver que cuando Dios crea algo, lo crea bueno. Así que todo lo que Dios hace es bueno. Y entonces vamos a ver que esta idea que estamos construyendo de Dios no es de una idea que a mí se me ocurrió, de lo que yo estoy pensando, de la idea que yo les quiero meter, sino simple y sencillamente es la misma palabra la que a través de las repeticiones nos está haciendo ver el enfoque que tiene el autor, ¿no? Veíamos que entramos con esa idea preconcebida de que pues Génesis nos habla acerca de la creación, y entonces mi pregunta reflexiva para ti sería: ¿el autor de Génesis está confrontando la teoría de la evolución? ¿O ese es su propósito? No, sin embargo, bueno, yo observo en las Biblias siempre, pues, ¿qué dice al principio? La creación. Y eso tiende a confundir también, ¿no? Sí, Cuando por eso. no observa uno. Por eso es importante observar, ¿no? Porque aunque sí es literal la Biblia, y nosotros sí sabemos que efectivamente sí está relatando la creación, le podemos dar ese mal uso o ese mal enfoque al texto y asumir que esa es la razón representativa por la cual fue escrito, pero cuando estamos viendo realmente que lo que busca este pasaje, o lo que busca al inicio de la Biblia, es introducirnos a quién es Dios. Y otra vuelta, las mismas repeticiones de la observación que estamos haciendo nos va a hacer ver que Dios es un Dios personal, que es un Dios que cuando habla produce el bien y no el mal. Y finalmente el último elemento con el que vamos a cerrar este ejercicio es un poquito más difícil y también es una parte de la repetición, ¿qué más podemos mirar? Y tiene que ver mucho con el estilo literario que se usa en los textos, y que también lo vamos a tocar más adelante, y son los contrastes. ¿Qué contrastes nos hace ver la palabra en Génesis 1? ¿Qué es un contraste? Contrastar es mirar dos cosas, compararlas o llevarte a los opuestos. Entonces cuando realmente cambiaba las cosas, ¿no? Sí, vemos que habla de que hay día, tinieblas, luz. la luz, ¿no? Ajá, esos son los contrastes. Ajá.
Entonces, cuando vemos aquí esos contrastes, pues ¿qué nos refiere eso o qué nos refleja eso acerca de Dios? ¿Qué pone orden en el caos? Exactamente, que Él es un Dios de orden. Entonces, vemos esos extremos y vemos que en esta introducción que se hace de Dios, Él es un Dios que separa y que no permite la interacción entre las tinieblas y la luz. Por eso dice que separa. Y esto nos hace o nos va a dirigir y nos tiene que ubicar qué esperanza podemos tener con eso nosotros. Si Dios es y nos habla y nos refiere una cualidad de Dios que es su santidad, ¿no? Entonces dice que Él es un Dios que separa para las tinieblas de la luz. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿O dónde quedaríamos nosotros ahí? Y es claro porque nosotros no somos la luz, nosotros no somos buenos, así que nosotros no vemos que Dios no se relaciona con la oscuridad, y entonces la observación nos va a hacer mirar un hecho que es muy alentador para nosotros. Yo quiero que lo veas ahí en el versículo 2 y 3. ¿Qué dice ese versículo 2 y 3? ¿Alguien que lo pueda leer? Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué más? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ajá. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el 3 Y dice... dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. En estos pequeños versículos que estamos acabando de leer, va a venir a nosotros ese aliento, porque vemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra. No sé, pero te podrías imaginar tú en esa posición o en tu vida cómo está. Y vemos que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas, pero lo más importante, ¿qué es lo que dice Dios? A pesar de ser un Dios que nos habla que no puede tener comunión la luz con las tinieblas, Él dice, sea la luz, y fue la luz. Y en estos 3 versículos ya Dios nos está revelando su plan. Nos está revelando el plan de redención, el plan de salvación a través de la persona de Jesús. Por nada, se dice ahí en el versículo de Juan, y la luz vino al mundo, porque realmente eso es lo que podemos ver entonces, y podemos llegar a ese punto de decir, bueno, es Dios, esta es su naturaleza, y este es el plan, y esto lo estamos haciendo ahorita bien rápido, nada más observando el texto. Y no hemos entrado más profundamente, pero viene realmente muy interesante todo lo que tienes que seguir, los pasos a los que te lleva el método inductivo para realmente llegar a mirar y obviamente a aplicar lo que la palabra de Dios quiere para tu vida. La observación, como te digo, requiere estos pasos, este tiempo. Vas a obtener pistas, vas a registrar información, vas a hacer preguntas. Hay niveles de observación, dependiendo cómo quieras hacer tu estudio. Puede ser de libro completo, puede ser de una parte, puede ser de sección. Muchas de las Biblias de estudio, principalmente, ya tienen en la introducción separado y seccionado el libro para que tú puedas apoyarte para los estudios, y entonces esto es lo que realmente busca el periodo de observación. Cuando nosotros hacemos un estudio o una observación del libro completo, estamos hablando que hacemos un resumen. Cuando hacemos partes completas, estamos haciendo un panorama, y cuando hacemos secciones, estamos realmente haciendo un análisis de lo que el texto nos quiere dar a mostrar, ¿no? Hay pasos, ¿no? El paso 1 es obtener pistas, el paso 2 es registrar la información, el paso 3 es hacer preguntas. Cuando obtenemos pistas, realmente lo que nosotros buscamos, y es como decía Dani, información básica e histórica que busca ubicarnos y darnos un panorama de qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? Y tenemos las preguntas básicas, que es quién, qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Cuál pregunta es la que omitimos siempre, o debemos de omitir siempre, en el primer paso de observación? Tenemos quién, qué, cómo, cuándo, dónde, y ¿cuál faltaría? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué la omitimos? Podría
Cuando usamos el por qué, entramos siempre con una suposición. Y si estamos hablando que en la observación estamos viendo hechos, no podemos suponer. Porque si nosotros suponemos, realmente eso nos va a llevar o nos va a desviar realmente de observar y de tener realmente las bases de lo que la palabra nos quiere mostrar. Entonces, por eso nosotros nunca en la observación vamos a usar la pregunta ¿por qué? Entonces, siempre vamos a tener estas preguntas bases para iniciar nuestro estudio. Hay unas recomendaciones que es evitar leer comentarios bíblicos o oír predicaciones, porque entonces volvemos a lo mismo, se nos meten ideas, se nos meten prejuicios y entonces dejamos de ser objetivos en lo que realmente la palabra de Dios nos quiere mostrar. Sí se permite o sí se recomienda que tengas Biblias de estudio, porque estas te dan una información un poquito más general, no es tan profunda, y eso te ayuda a tener y a recabar información que te ayuda a tener una idea más o menos, como decía Dani, viendo esos contextos, porque pues la Biblia, pues desde lo gramatical, lo histórico y lo literal, o sea, realmente cambia. Hay muchas palabras que en las traducciones no existe la palabra, entonces lo que se hace es, se busca una similar o una equivalente, pero ya no, muchas veces no tiene el sentido original de lo que realmente el autor te quería referir en esa pequeña porción, ¿no? El siguiente paso que haríamos nosotros en la información, de obtener la información, es definir qué tipo de libro, y esto nos hace saber, porque sabemos que la Biblia no se presenta en orden cronológico, pero sí se ordena por tipo de literatura, y veíamos pues hay un librito que se llama Método Inductivo de la Biblia, que escribió el pastor Dan Finfrock, y él tiene esta manita que nos da una idea de los libros, y dice que los divide viene el Pentateuco, historia, poesía, profetas mayores, profetas menores, luego vienen los evangelios históricos, epístolas y poesía, y eso nos detalla más o menos sobre qué versa cada versículo, y si te das cuenta es el orden en el como vienen en la Biblia, y el propósito es que están agrupados de acuerdo al estilo literario. Entonces eso también es una herramienta que a nosotros nos hace mirar de qué vamos a estudiar el libro. Obviamente tenemos que determinar, y hay, como te comentaba, hay estilos literarios, y no todos los libros son así tal cual, sino combinan estilos literarios, y pues tenemos 8 estilos literarios que son didácticos, que buscan darnos enseñanzas, narrativos, que realmente nos muestran historias, entre ellos están los evangelios, los históricos, legal, pues que son leyes, y entre esos entran pues el Levítico, Deuteronomio, que son específicos, que te hablan de que la ley es así, 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 como compendio. Hay parabólico, así viene el término, que se refieren a lo que son las parábolas, que son historias. ¿Qué es una parábola? Una parábola. Pero cuando hablamos en la Biblia, ¿qué es una parábola? Jesús enseñaba por parábolas y no hacía arcos. Ajá, pero ¿qué es una parábola? Cuando dice es una enseñanza. Básicamente, ¿qué características tiene una parábola? Pues que son historias ficticias, pero que llevan encerrada una verdad. Entonces, yo creo que sí tiene que ver con el punto de lo matemático, porque te llevan al mismo punto, pero a través de otro camino. Y ese otro camino te da una enseñanza distinta. Pero en vez de decirle, haz esto, la parábola te lleva por una enseñanza alterna, te lleva al mismo punto. Sí, o sea, no es algo que te lo hable tan claro, por eso dice que son historias ficticias, pero sí hay una profundidad, o sea, sí te llevan a llevar a un punto, como dice bien Rafa y como decía el hermano. Hay proféticos, y estos son los que predicen hechos. Hay apocalípticos, que son con predicciones catastróficas. Hay poéticos, cuyo lenguaje es muy figurativo, y hay libros sapienciales, entre los que destaca principalmente el de Proverbios, ¿no? Entonces, teniendo esta información, pues lo que procede con nosotros es tener una vista panorámica
de lo que la palabra nos muestra, y entre esos elementos, uno que destaca en la observación es que debemos de leer el texto varias veces y en varias ocasiones para podernos familiarizar con el texto y para poderle dedicar ver lo que él nos quiere mostrar. Y esto es importante porque muchas veces nosotros decimos, no es lo mismo que tú leas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes el texto, a que te agarres 5 horas y lo leas el lunes y ya en toda la demás semana no lo vuelvas a leer. De ahí, para obtener información panorámica, hacemos lo que hicimos en Génesis 1. Vamos a buscar las repeticiones o las continuidades, que son los sinónimos o frases que son equivalentes o similares, y vamos a ver la ley estructural, que es contrastes, conectores, causales. Recuerda tus clases de sexto de primaria, cuando te ponías ahí a redactar oraciones. Entonces es realmente eso, ver la estructura de la oración, adjetivos, adverbios, etcétera, ¿no? ¿Qué significan, por qué se usan? Y ahí están conectores, ¿no? Y luego, pues, lo más recomendable es poder separar el libro en partes y secciones para poder integrar un pequeño bosquejo. Hacemos un cuadro de qué es nuestra evidencia, ahora sí, nuestra escena del crimen, qué es lo que nos muestra. Posteriormente, necesitamos buscar información específica, y esto es ver qué es lo que sobresale o se rompe en el esquema, y es lo que parecería que está fuera de lugar, pero que hace o busca captar nuestra atención. Y en esto tenemos desde detectar personajes claves, ubicaciones, historias importantes y palabras sobresalientes. Finalmente, lo más importante en la observación es el registro de la información. Cuando tú observas, un científico, ¿qué hace cuando observa? Tiene una bitácora. ¿Y qué hace en esa bitácora? Registra sus observaciones, ¿no? Porque es lo que son todos tus hallazgos, y es escribir, y vas a desarrollar bosquejos, y vas a desarrollar encuadres, y es como diríamos algunos, vamos haciendo nuestros mapas mentales acerca de lo que la evidencia nos está mostrando. Si haces un cuadro, o sea, ahora sí depende de qué tan visual eres, te ayuda a ordenar tus ideas, y eso hace más evidente ver las repeticiones, y eso es más evidente ver los contrastes, y te deja ver, así tener una perspectiva visual. El tercer paso lo consiste en hacer las preguntas. ¿Y por qué crees que el método te lleva a hacer preguntas en la observación? ¿Por qué crees que se pide hacer preguntas? ¿Cuál es el propósito de las preguntas? Tener respuestas, pero aparte de tener respuestas, ¿para qué me sirve una respuesta? Para saber más, para tener información. ¿El método qué es lo que busca hacer? El método inductivo. Lo dijo Dani. Extraer información. Entonces, la manera de extraer información es, se robaron en la casa del vecino y pasaba alguien y lo agarraron. Y lo interrogan. ¿Para qué lo interrogan? Para tener información, para ver, integrar esa información y poder constituir el hecho, si él lo hizo o no lo hizo y quién lo hizo. Entonces, la manera de hacer las preguntas, y es importante aquí en la etapa de la observación, es que todas nuestras preguntas que nosotros hacemos van a ser respondidas por el propio texto. O sea, no vamos a suponer, ni vamos a poner nuestro criterio, sino simple y sencillamente, como hacíamos mención, y la etapa de la observación está basada en los hechos, y esto quiere decir que todas nuestras respuestas son irrefutables de acuerdo a lo que el texto dice y no a mi opinión. Si en nuestra etapa de observación una pregunta se responde conforme a lo que tú crees o a tu opinión, quiere decir que te brincaste un paso y no estás realmente haciendo la observación. En la observación, las preguntas no son para generar debates, sino que nuestras preguntas deben tener respuestas específicas
Y nos deben recordar qué es lo que el autor quiere mostrarnos y cuáles son los hechos. Por eso, te vuelvo a recordar que la pregunta ¿por qué? No se utiliza en esta etapa. En esta etapa, en las subsecuentes, ya es importante usar esa pregunta. Pero es un error que muchas veces se comete, iniciar con un ¿por qué? Porque entonces ya no estamos tomando en cuenta los hechos, sino que estamos adivinando lo que el texto quiere decir. Y esto nos lleva a que tengamos una interpretación incorrecta muchas de las veces porque nos estamos dejando guiar por nuestro pensamiento y obviamente vamos a tener una aplicación deficiente porque no hicimos una observación objetiva acerca de lo que la palabra nos estaba mostrando. Entonces, estamos obteniendo información, estamos registrando hechos, estamos averiguando sobre estos hechos y estamos buscando responder sin especular cada pregunta de una manera irrefutable o de una manera que no sea cuestionable, de una manera que cualquier otra persona que venga a ti, pues puede ver, le das el texto y va a ver que efectivamente la respuesta está ahí. De hecho, es lo que hacemos muchas veces con los niños cuando les estamos dando la clase y estamos llevando la lectura, es preguntas que la misma Biblia nos responde, y eso es lo que nosotros también tenemos que empezar a hacer, ¿no? Entre mayor cantidad de preguntas hagamos en este proceso, es mucho mejor porque nos va a dar un panorama mayor y nos va a permitir seleccionar después nuestra información. Vamos a tomar otro ejemplo. Quiero que vayas a Hechos 1:8. Así es específico, Hechos 1:8. Y aquí, ¿qué nos dice esta porción? Hechos 1:8. ¿Alguien que la pueda leer? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué preguntas podríamos hacer en base a esto que acabamos de leer? ¿Qué recibiréis? ¿Correcto? ¿Cuándo? ¿Quiénes recibirán poder? ¿Dónde van a ser testigos? ¿Para qué van a ser testigos? ¿Quién vendrá? ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Dónde serán testigos? Podemos irnos a la ubicación. ¿Dónde está ubicado Jerusalén? ¿Dónde está ubicada Judea? ¿Dónde está ubicada Samaria? ¿Y dónde están ubicados los fines de la tierra? Pues esto en relación a ellos, para ellos, conceptualizando históricamente qué era el mundo y qué era el fin de la tierra, qué significa poder y qué significa que reciben. Entonces, todo este cuestionamiento que acabamos de hacer a este pasaje, pues nos va dando información para que nosotros podamos empezar a entender lo que el autor está refiriendo. Y tiene mucho que ver cómo contestamos nuestras preguntas en base a lo que el texto dice, porque si nosotros contestamos una pregunta incorrectamente, podemos llevarnos o irnos, ahora sí, en banda, a lo que realmente el texto nos está dando a entender. La pregunta, ¿y recibirán poder? ¿Significa que hay una fórmula para recibir el Espíritu Santo? Pues claro. Y todo eso, como están comentando, ¿de qué define? Pues de que tenemos que observar los hechos, hacernos preguntas, pues ya, ¿para qué voy a recibir el poder? ¿Para qué? ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, pues es la tercera persona de la Trinidad y lo checamos con la misma palabra. Muchas veces las preguntas no se responden en el mismo texto, pero el contexto y el antetexto nos dan la respuesta, como él decía, o sea, es un conector, me lleva a una idea anterior, tengo que irme a lo que decía antes, muchas veces tengo que ver también el uso que le da la palabra, porque no vamos a ser expertos en el griego, ni en el hebreo, ni en el arameo, pero entonces sí podemos ver cómo se está usando esa palabra en otros textos, nos va a dar otra idea. Por ejemplo, aquí deberíamos saber la primera pregunta, ¿quién habla? ¿Quién habla de que van a recibir poder? Jesús. Entonces,
nuestra idea. Y recibirán poder significa que no es una fórmula, sino que va a ser Dios quien lo esté brindando, porque Él es el que lo da. Y entonces, como decía bien el hermano, ¿para qué? O sea, ¿para qué es el poder? Para ser testigos. Y entonces vamos construyendo los hechos y eso nos va dando, ahora sí, información para los subsecuentes pasos del método inductivo, ¿no? Entonces, eso es para nosotros importante, la etapa de observación y mirar todos esos detalles, repeticiones, cuidar, ¿no? ¿Cuál es la estructura que se está usando? ¿Cuáles son los imperativos? ¿Cuáles son los mandamientos más comunes? ¿Qué es lo que está viviendo? Y hay preguntas, por ejemplo, el libro nos menciona qué están sintiendo, qué están pensando, ¿no? Y siempre y cuando esas preguntas las podemos responder conforme al mismo texto, pues nos ayudan a tener información porque son los hechos. Realmente en observación no estamos viendo hechos, la situación como se está dando. Y entre más preguntas tengamos, aunque muchas sean muy obvias, es mejor, porque eso nos va a permitir a nosotros después ir filtrando nuestro mensaje, tener nuestros bosquejos para las subsecuentes etapas de lo que es el método inductivo, que es la interpretación. Finalmente, como tarea, porque ya es muy largo, está el Salmo 1, del 1 al 3, donde dice, ¿quién lo quiere leer? Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces ahí podemos ver y podemos hacer nuestras preguntas y podemos hacer nuestra observación, desde ver cuáles son las palabras que más resaltan, cuáles son los contrastes que presenta el texto y podemos empezar a hacer nuestro interrogatorio. ¿Quién es bienaventurado? El varón. ¿Por qué es bienaventurado el varón? ¿Qué le va a ocurrir a los que si eran malos? ¿No? Entonces, serán arrebatados, ¿no? Entonces todo eso nos refiere o nos lleva a lo que es la observación, a tener realmente un contexto, tener realmente los hechos tal cual se presentan. Y entonces los pasos a seguir, acuérdate hermano, es primero, debemos obtener pistas, segundo, registrar la información, tercero, hacer preguntas, y esas preguntas, entre más preguntas tengas, no te quedas nada más con las básicas de quién, qué, cómo, sino también le entras más allá desde cuáles son los imperativos, cuáles son las palabras que más se repiten, cuál es la importancia de por qué se repite esta palabra, que si hay alguna aparente contradicción, porque tú debes de recordar que la Biblia no se contradice, pero muchas veces hay un motivo de por qué parece ese contraste, y es para llamar la atención y básicamente ubicar a los personajes, cuáles son las ideas principales, y checar también el estilo literario en la cual la palabra se está escribiendo, porque varía, ahora sí, de acuerdo al estilo, ¿no? Sabes que tenemos poesía, tenemos narrativa, tenemos sapiensales, entonces todo eso marca la manera en la cual nosotros vamos a realizar nuestra observación.